Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy, varios temas a tratar que han sido noticia esta semana. Tenemos que hablar sobre la pandemia y sobre las vacunas. Sí, y otros aspectos también de esa situación, pero también vamos a hablar de procesos de corrupción y otros temas que tienen que ver con eso, incluyendo el índice de percepción de la corrupción. Y en este programa tenemos que hablar sobre abuso sexual, que ha sido noticia también en la semana que ya casi concluye, así como también sobre las tres causales y el Código Penal. Y también acerca de una decisión de la Junta Central Electoral que ha despertado un avispero político por parte de verdes y de colorados. Asimismo, la asignación de los fondos de la Junta por la consideración de cuáles son partidos mayoritarios y cuáles son minoritarios, las reacciones sobre todo de la fuerza del pueblo. Esos son los temas de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Amigos, la semana que termina ha traído por fin más preocupación, lamentablemente, porque ha habido más contagios y más muertes. Y eso se veía venir. Las aglomeraciones, los molotes, fíjense cómo la cantidad de gente que hay, por ejemplo, en la playa de Boca Chica, eso fue el lunes, que era feriado, el 25, el lunes 25. Ese día también se juntó mucha gente en el malecón de la capital. Por otro lado, también en playas de Barahona. Y el tapón que vemos ahora fue en la carretera que va de Barahona a San Rafael, donde hay una playa muy bonita. Sí, evidentemente llama la atención la cantidad de fallecimientos notificados durante las últimas semanas y se esperaba una explicación de parte de salud pública. Según el director de epidemiología, son en su gran mayoría reportes tardíos, notificaciones tardías, pero por tardías que sean, son muchas y la mayor parte son o de diciembre o de este mismo mes de enero. Bueno, hasta el extremo de que hasta ayer viernes iban solo en enero 212 muertes. Sí, solo Eso, reportadas durante este mes sí, 212, sí. 212. Y ahí están los efectos de los molotes y las fiestas y todo eso. Y lo peor que en medio de este incremento de contagios y de muertes, entonces se relajan las restricciones. Comenzó un nuevo régimen de toque de queda que es muchísimo más laxo. Y la verdad es que es para preocuparse. Y al mismo tiempo, la expectativa para ponerle punto final a esta pandemia es la vacuna y eso se está complicando. Las vacunas no están saliendo rápido, ni siquiera para los países desarrollados, pero encima los países más ricos han acaparado las vacunas de una manera que ya hasta la Organización de las Naciones Unidas ha hecho una condena pública de esa práctica, de ese acaparamiento. Pero mira, hubo una decisión esta semana que podría afectar seriamente las fechas que se han dado para República Dominicana, sobre todo con el laboratorio con el cual hemos contratado la mayor cantidad de dosis, que es AstraZeneca, y es la disposición de la Unión Europea de prohibirle a los laboratorios europeos exportar vacunas hasta tanto hayan cumplido todos sus compromisos con los países europeos. ¿Cómo va a afectar eso el cronograma de entrega para República Dominicana? No nos lo han explicado todavía, pero alguna repercusión tendrá. Óyeme, y aún con esa, aún si no fuera con esa situación, esa presión de la Unión Europea sobre AstraZeneca, estaríamos complicados como quiera, porque el cronograma de entrega es un chin de dosis en marzo, otro chin de dosis en abril, otro chin de dosis en mayo, otro chin en junio y en julio es cuando comenzarían a entregar con cantidades apreciables. Es decir, el proceso de vacunación de la población dominicana será lento.
No, Pero además, y tampoco es que las dosis que se han contratado con Pfizer tengan las expectativas de que se entreguen en lo inmediato. no, eso está incluso más complicado que lo de AstraZeneca. Lo de AstraZeneca está bajo contrato. Sin embargo, esas presiones de la Unión Europea posiblemente hagan imposible que ellos cumplan con ese cronograma que yo estaba mencionando, que es lento al principio, pero en el caso de la Pfizer, el gobierno contrató 10 millones de AstraZeneca que dan para 5 millones de personas y 8 millones directos con la Pfizer, más 2 a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que ahí hay 20 millones de dosis para 10 millones de personas. Ahora, la Pfizer es un contrato que tiene muchísimas cláusulas confidenciales, pero hay que preguntarse, ¿cómo es que unas vacunas que son para una acción pública y para salvar a una población, para inmunizar a la población de un país entero, cómo puede tener cláusulas confidenciales? Eso tiene que ser transparente. Totalmente, Entonces, totalmente. esa es una cosa, pero lo otro es la complicación de la Pfizer por el frío que necesita para su conservación. Necesita menos 70 grados, es decir, 70 grados bajo cero. Mientras que la de AstraZeneca se conserva en una nevera común y corriente. 70 grados hace necesaria unos, digamos, supercongeladores entre 60 y 70 bajo cero. Mira, y lo más preocupante es que todos estos retrasos y este proceso que se ve que va a ser muy lento, se da al mismo tiempo que nuevas variantes del coronavirus se están difuminando por todo el mundo. De hecho, la variante británica del coronavirus, que ya se ha determinado que es bastante más contagiosa que la primera, y ahora dice el gobierno británico que también un 30% más letal, va a ser la cepa dominante o la variante dominante en Estados Unidos de aquí a marzo. O sea, en menos de 2 meses, esa variante se va a convertir en la dominante en Estados Unidos. Y aquí en nuestro país ni se están exigiendo pruebas PCR a los viajeros que llegan y siguen llegando pasajeros, aunque no del Reino Unido, sí del resto del mundo. Entonces, es imposible evitar que aquí también lleguen esas variantes. Ha habido problemas con el tema de la exigencia de las pruebas PCR que ya sí han establecido varios países, como es el caso de Estados Unidos y como es el caso de España para los viajeros de República Dominicana. Eso está presionando la capacidad de los laboratorios de dar respuesta a todo el que necesita una prueba en nuestro país. De hecho, se ha ralentizado el tema de conseguir una cita para hacerte una prueba PCR. Y hemos visto cómo después de que se puso en vigencia esa medida de los Estados Unidos, se han quedado varados ya miles de pasajeros en el aeropuerto Las Américas y en otros aeropuertos del país por no tener la prueba PCR de menos de 72 horas de realizada. Así es, pero en Estados Unidos admiten también la prueba de antígenos, que esa da los resultados en 10 a 15 minutos, que es todo el que va a viajar. Esa es la que debe hacerse, la de antígenos. Claro, y dejar las PCR para los pacientes. Exacto. Entonces, por ejemplo, en Amadita, que es uno de los 2 grandes laboratorios privados, y supongo que en referencia también, pero al menos el de Amadita lo anunció, que dice que se pueden tomar las pruebas de antígenos sin cita previa, que todo el que llegue le hace en todas sus sucursales y que tendrían los resultados en alrededor de 2 a 4 horas. Pero como quieras, si tú vas a viajar al día siguiente, te haces la prueba el día antes sin necesidad de cita en una de las sucursales y ya tienes tu prueba y no pierdes el vuelo. El problema con la PCR es que tardan para dar los resultados y entonces mucha gente la llevó y no pudieron viajar porque ya tenían más de 72 horas, entonces no la admiten en los Estados Unidos. Exactamente. Por otro lado, digo, eso hay que grabárselo ahí. La que mejor funciona para viajar es la de antígenos, ¿verdad? Porque dan el resultado de una vez. Ahora bien, casi todos los países están exigiendo pruebas para admitir
visitantes. Ahora mismo, todos los países a los que más se vuela desde la República Dominicana exigen pruebas. Ya no es Estados Unidos nada más. Está Canadá, que por cierto, Canadá no admite la de antígeno, tiene que ser la PCR. Sí, España también la está exigiendo. Todo lo de Europa es PCR nada más. España, Reino Unido, Francia, todos esos países le exigen. Pero y en esta área, mira, le exige Panamá, que es uno de los países hacia donde más se vuela desde aquí. Colombia, Venezuela, todos esos países están exigiendo. Y Sudamérica también. Perú, Chile, Argentina. Todo el mundo prácticamente está exigiendo pruebas. Aquí Sí. vamos a tener, nos está llegando el momento de tomar una decisión. El problema es no espantar el turismo. Miren, parece que nos está llegando el momento de decidir si salud o turismo. Sí, Y es exactamente. grave porque las consecuencias económicas entonces se harán más terribles con una merma del turismo. No, imagínate tú que en medio de este brote, porque estamos en medio de un brote en República Dominicana, entonces se diseminen otras variantes más contagiosas. Exactamente. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa, Diana, Sí. y cuando regresemos vamos a hablar de corrupción en diferentes vertientes. Regresamos. Esta misma semana. Bueno, en el tema de la corrupción, ha seguido el juicio de Brecht. El Ministerio Público ha presentado muchísimos testigos que han aportado pruebas de las conexiones para a través de empresas de Ángel Rondón, de Pitaluga, de Víctor Díaz Rúa, hacer las transferencias para los pagos de los sobornos. Pero el principal imputado de toda esta trama para la acusación del Ministerio Público, que es Ángel Rondón, señalado como la persona que sería la que distribuía los sobornos, se ha dedicado casi a un media tour en los últimos días, dando declaraciones en los medios de comunicación, algunas bastante curiosas. Sí, por ejemplo, él dijo Ángel Rondón que Jean Alain le propuso, cuando lo estaba interrogando, que involucrara a Luis Abinader. Tú no tienes un chequecito por ahí de contribución de campaña, una cosa de esas, según Ángel Rondón. Sí, eso lo dijo en una entrevista con la periodista Catherine Hernández, y eso le hace recordar a uno otros episodios de Claro. de la pasada administración. Exactamente, porque entonces Jean Alain respondió denunciando que eso era una campaña de descrédito por parte de los imputados de Odebrecht y desmintió que él le pidiera que acusara a Abinader. Bueno, el problema es que una discusión entre Ángel Rondón y Jean Alain Rodríguez, ¿a quién ustedes creen? Bueno. Porque no tiene credibilidad ninguno de los dos. Sin embargo, muy bien en este tema pudiéramos llevarnos de un precedente. Cuando se trató de involucrar al coronel Guzmán Peralta, que se lo habían asignado como seguridad al entonces candidato Luis Abinader, que se trató de involucrarlo en la suspensión de las elecciones municipales de febrero, lo interrogaron. Lo interrogaron en la policía. Sin embargo, y esto es una cosa extraña. Óyeme, lo fueron a buscar en un allanamiento en el medio de la noche. Sí. De madrugada. Allanaron su casa y todo eso a un coronel. Entonces, ¿qué pasa? Que a él lo interrogaron en la policía. Sin embargo, a él no lo interrogaron policías. Fueron procuradores adjuntos del equipo de Jean Alain Rodríguez. Claro, fue el Ministerio Público. Eso fue el Ministerio Público. Entonces, fue ahí donde en la transcripción del interrogatorio le llamaban el coronel Abinader, porque todo era un afán por involucrar al candidato de la oposición que era puntero en las encuestas. Esas encuestas que ellos vituperaban y insultaban y espiaban y todas esas cosas, pero ellos sabían que eran verdaderas las encuestas. Entonces, desde aquella jugadita sucia del coronel Abinader, entonces
no hay que ir muy lejos para saber si eso pudo haber, lo que dice Rondón pudo haber sido cierto. Pero hubo uno del que fue testigo el pueblo dominicano y fue el Consejo Nacional de la Magistratura y el supuesto interrogatorio o entrevista que le hizo Jean Alain Rodríguez a la magistrada Miriam Germán, donde se presentaron unas cartas anónimas haciendo unas acusaciones alegres a la magistrada para tratar de mermar su moral y su credibilidad. Exacto. Entonces, por otro lado, se ha venido llevando una serie de casos contra la corrupción pasada y de las situaciones más sui generis e impactantes es que el Ministerio Público está investigando a la Cámara de Cuentas, la institución que tiene que decir cómo se administran, que tiene que auscultar las cuentas públicas. Entonces, nada más y nada menos que por obstrucción a la justicia. Incluyen varios cargos, entre ellos falsificación de documentos públicos. Y lo que ha dicho el Ministerio Público hasta este momento es que ellos sospechan que habrían encubierto en auditorías a funcionarios e instituciones del gobierno anterior. Pero para favorecerlos. Que nunca auditaron las obras de Odebrecht. Todavía lo estamos esperando el informe. ¿Tú recuerdas que el año pasado dijeron que en septiembre iban a estar listos? ¿Lo estamos esperando todavía? Hugo Álvarez Pérez, el presidente de la Cámara de Cuentas, lo primero que dijo cuando le dijeron que si no iban a auditar las obras de Odebrecht para determinar las alteraciones de costos, los sobrecostos, las sobrevaluaciones, porque él dijo que la Cámara de Cuentas no tenía dinero para hacer esas auditorías. O sea, la Cámara de Cuentas no tiene dinero para hacer lo que se supone que tiene que hacer. O sea, para el motivo de su existencia. Lo único que hace auditoría. Exactamente, pero eso sí, para subirse los sueldos sí hubo dinero en la Cámara de Cuentas. Para exactamente. Eso. Porque en ese mismo tiempo fue que ellos se subieron groseramente los sueldos. Entonces ahora, inmediatamente pasó el 5 de julio, cuando el PLD perdió, inmediatamente él dijo que estaban haciendo la auditoría de las obras de Odebrecht y prometió que estaban a punto de entregarla, pero no aparece. Sí, no hay forma. Que hasta él metió un voto disidente ahí cuando vio que la investigación iba en serio. Comenzaron a madurarse y que están pocas. El caso es que ellos están esperando, pronto cumple ya su periodo y dice él que él espera que la investigación del Ministerio Público esté lista antes de que ellos tengan que entregar sus cargos y que él confía en que él va a salir bien de ahí. Eso habrá que verlo. Claro, mira, por otro lado, en temas de corrupción, la hermana de Danilo Medina, Magalis Medina Sánchez, imputada en la operación Antipulpo y quien está guardando prisión domiciliaria, ella puso un recurso de amparo esta semana que fue declarado inadmisible por el tribunal. Ella alegaba vulneración a sus derechos fundamentales, pero el tribunal determinó que era inadmisible y por lo tanto permanecerá cumpliendo prisión domiciliaria. Algo parecido le pasó a los imputados que están en prisión, que también habían sometido un recurso y también les fue negado y tienen que continuar en prisión durante este proceso. El tribunal declaró inadmisible el recurso de Magalis Medina Sánchez, pero por otro lado, uno de los dos cuñados dio una declaración de que el gobierno lo quiere afectar económicamente. Parece que es obligado que le sigan comprando en los términos en que le compraba el gobierno de su cuñado, ¿verdad? Del esposo de su hermana. Esta semana, como se hace cada año, Participación Ciudadana dio a conocer el índice de percepción de la corrupción. Resultado, que el país otra vez entre los que tienen mayor percepción de la corrupción, su población, y además que se agravó con la pandemia, porque se aprovechó la pandemia para robar más.
¿no? Y todos recordamos casos puntuales donde se aprovechó la declaratoria de estado de emergencia y el decreto que incluía a varias instituciones públicas para que pudieran hacer licitaciones de emergencia, cómo se aprovechó eso para hacer licitaciones amañadas. Y ahí está, por ejemplo, el caso del INAIPI. Algunos dijeron, mírenlo ahí, sigue la misma corrupción en este gobierno. Pero el informe de Transparencia Internacional, que es la que hace esa encuesta en una cantidad de países, abarca del segundo semestre del 2019 al primer semestre del 2020. Sonia Díaz, la coordinadora general de Participación Ciudadana, lo aclaró en el programa El Día. Este estudio no abarca la gestión actual, la gestión del presidente Abinader, no la abarca en el sentido de que Transparencia Internacional corta la data a mediados de año. Entonces vamos a decir que este estudio sería el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020. Es así porque son 180 países y para tener a fin de año el informe preparado se tiene que trabajar mucho, como todos los investigadores saben. Entonces, esto abarca nada más hasta mediados del año pasado. Sin embargo, es importante ver que... Sí, es decir, es de julio a julio, de julio del 19 a julio del 20. Bueno, no es tan taxativo, no te puedo decir que es de julio a julio, pero de mediados de año es que ellos, en el primer semestre del año, ¿verdad?, lo acapara el estudio, y el último semestre del año anterior, que en este caso sería de 2019. Y cambiar esa percepción de los dominicanos con el tema de la corrupción y la impunidad va a tomar su tiempo. El reto que tiene el actual Ministerio Público no es chiquito. Después de que este país lo ha visto todo, absolutamente todo en materia de corrupción, lograr que se cree esa confianza en el sistema va a tomar su tiempo. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa y cuando regresemos, temas que tienen que ver con la mujer. Abusos sexuales denunciados por parte de funcionarios del Estado y también, sobre todo, el tema de las 3 causales. Regresamos con esto. Esta misma semana. Ha sorprendido que esta semana tanto miembros del PRM como el vocero de esa bancada en la Cámara de Diputados, como el presidente de la Comisión de Justicia, hayan dejado entrever que la decisión que ellos piensan tomar es sacar las 3 causales del Código Penal y conocerlo en una ley aparte, porque hasta este momento la decisión que ha tomado el Partido Revolucionario Moderno, así como el Partido de la Liberación Dominicana, que son los 2 partidos mayoritarios representados en el Congreso Nacional, es la de aprobar las 3 causales, es a favor de las 3 causales. Entonces no se entiende por qué ellos dicen que eso hay que sacarlo porque tiene el código estancado, empantanado, pues lo único que tienen que hacer es votar. Lo único que tienen que hacer es votar. Porque están prometiendo una cosa y van a hacer otra. Eso es lo único que lo puede explicar. Es decir, ellos creen que eso es lo justo, pero hay presiones que no la quieren tener o sectores que no se quieren echar en contra de ellos. Algún sector se van a echar en contra, según lo que hagan, supongo yo, ¿verdad? Sí, pero así no se puede legislar. O sea, se supone que se legisla por lo justo. Exactamente, exactamente. Vamos a ver lo que dicen entonces estas feministas. Eso es una falacia, eso es un engaño que las mujeres no la vamos a creer y que no la vamos a aceptar. Y estamos dispuestas a llegar a las últimas consecuencias a nivel nacional e internacional. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero el Código Penal, para poderse aprobar, tiene que despenalizar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, el derecho de la mujer a su dignidad, a su salud y a su vida. También la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres visitó la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y hay que decir que no todos los miembros de la comisión están de acuerdo con esa posición y de hecho van a proponer que se conozca el código
con las 3 causales incluidas, así lo ha expresado, por ejemplo, José Horacio Rodríguez, pero también sería la posición de la bancada del PLD, como ha expresado en otras ocasiones Gustavo Sánchez, su vocero. Vamos a ver entonces esta visita también a la Comisión de Justicia. Entendemos que postergar el debate es rehuirle a la responsabilidad que como legisladores tenemos. Las mujeres tienen 24 años en la República Dominicana reclamando este derecho. Si nosotros lo dejamos a una ley especial, pueden tardar 24 años más. Por otro lado, han surgido 2 escándalos de funcionarios importantes con denuncias de que han cometido incluso agresiones sexuales, violencia sexual contra subalternas en entidades públicas. Y se trata de Leonardo Faña, director del Instituto Agrario Dominicano, y Antonio Gómez Díaz, que es el director regional de aduanas en Santiago. Ambos fueron suspendidos y se nombró a interinos en su lugar. En el caso, ambos dicen que son inocentes, como siempre sucede, pero a pesar de que Leonardo Faña fue favorecido porque la exfuncionaria del IAD que hizo la grave denuncia contra él, la retiró. Sin embargo, mira lo bueno que es tener un Ministerio Público independiente. Si hubiera un procurador general del PRM, como se usaba en el PLD, estuviera tratando posiblemente de salvar a su compañero de partido, pero resulta que en el Ministerio Público no hay partido y nadie tiene que ver con eso. Y en los casos de violencia sexual, igual que en los casos de violencia de género, son casos de orden público, y aún si la víctima retira la querella o desiste de la persecución penal, el Ministerio Público está obligado a continuar con la investigación. Y yo te voy a decir algo, eso le conviene a ambas partes, porque nosotros sabemos y lo vemos todo el tiempo en los casos de violencia de género, la presión que puede recibir una mujer para que retire una denuncia, de los familiares, del victimario, de todos ámbitos recibe presiones, y muchas mujeres por eso retiran las querellas. Pero si es el caso contrario, si es que el hombre es inocente, también le conviene que llegue hasta las últimas consecuencias la investigación y que el Ministerio Público determine si ahí ocurrió o no ocurrió algo. Y no solamente el Ministerio Público sigue la investigación, sino que además la elevaron de categoría, porque el Centro de Atención de Violencia de Género que hay en la avenida Rómulo Betancourt lo elevaron a la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Es decir, ahora es un procurador, un funcionario de mucho más categoría, el que tiene a su cargo la investigación. Y en el caso del director de la Regional de Aduanas en Santiago, en ese caso la víctima ha mantenido su acusación. O sea que en ambos casos la investigación tiene que continuar. Hubo una acción de ese funcionario imputado que mueve a preocupación. Él compareció ante la Unidad de Violencia de Género, acompañado de una claque, un grupo voceando a favor de él, un grupo que lo apoya. Pero tú sabes que eso nunca falta en la fauna nacional. Eso, pero usted va a un meeting o a enfrentar una acusación en la justicia. Una acusación grave, además. Gravísima. Entonces dice que va a demostrar que se trata de una farsa. Bueno, siempre dicen eso, que lo demuestre. Por cierto, que muchas voces, cada vez se crea un poco más de conciencia. Muchas voces salieron al frente de personas que comenzaron a cuestionar a las denunciantes. Ya eso es un hábito. Gente que desde que hay un tema de ese tipo, salen a culpar a la víctima. Y a decir que sí, pero ella fue, pero ella tal cosa, o, en fin, le buscan la vuelta para que el culpable no sea el verdadero culpable, que es el agresor. Entonces, acerca de ese tema, hubo varias reacciones y una fue la de Graciela Abinader Arbaje,
es una de las 3 hijas del presidente y de su esposa Raquel Arbaje. Ella puso este tuit sobre la necesidad de erradicar esa cultura de justificación del acoso sexual. Bueno, Diana, entonces vamos a hacer una pausa y vamos al tema de política más importante de la semana. Ese sí ha estado caliente. Sí, la decisión de la Junta Central Electoral de reconocer a los partidos mayoritarios de acuerdo con el resultado de las elecciones quedó con el PRM y el PLD, y la protesta encendida de Leonel Fernández porque la Fuerza del Pueblo no está entre los mayoritarios, y como siempre el Partido Reformista, que también quiere un redondeo. Vamos vamos a la pausa y vamos a explicar por qué es que es tan importante ese reconocimiento de la Junta. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿A qué se debe? ¿Y de cuánto estamos hablando? Así mismo, volvemos de inmediato. Esta misma semana. Los partidos mayoritarios son aquellos que alcanzan más de un 5% en los resultados electorales, y así los reconoce la Junta Central Electoral. Y la decisión que tomó en esta ocasión fue la de sumar los resultados de todos los procesos electorales del año pasado, léase de las elecciones municipales y de las presidenciales y congresionales. Y atendiendo a esos resultados, los únicos 2 partidos que superaron ese 5% fueron el PRM y el PLD. Cosa que no le ha caído bien a la Fuerza del Pueblo, a pesar de que la Junta le reconoce ser la tercera fuerza. Sí, bueno, lo que pasa es que lo primero es que el PRM y el PLD superaron el 5% por mucho. El PRM con 40 y pico por ciento y el PLD con 20 y pico. No, 30 y algo por ciento. O 30%. Entonces, resulta que la Fuerza del Pueblo se quedó en 4.5, redondeando. Es decir, le faltó medio punto para llegar al 5%. Leonel Fernández inmediatamente dijo que eso fue injusto. ¿En qué se basa Leonel Fernández para decir eso? Bueno, lo que pasa es que la Junta lo que hizo fue que, como tú señalaste, tomó en cuenta lo que sacaron en cada nivel y promedió, sacó el promedio. Y Leonel dice que cualquier partido que haya superado el 5% en uno de los niveles, fuera el municipal o el congresual, obviamente que el presidencial no fue, que entonces deben también considerarlo mayoritario. Lo mismo está diciendo el Partido Reformista. Vamos a ver primero el argumento de Leonel Fernández. Por tanto, consideramos que la decisión que se ha adoptado es una decisión injusta, contraria a la Constitución y contrario al deber de contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos, que son la columna vertebral de la democracia dominicana. Por esa razón, vamos a recurrir esa decisión ante la propia Junta Central Electoral y esperamos que puedan corregir el método o el criterio adoptado para su decisión, porque debe ser siempre en favor de los titulares de los derechos fundamentales, como estipula la Constitución y como es principio universal del derecho. Bueno, vamos a ver eso. Lo cierto es que la ley le deja a la Junta Central Electoral la potestad de la forma en que lo va a calcular. Eso no está reglamentado. Ahora bien, ¿qué sucede? Que la discusión es porque eso decide una cantidad de dinero enorme. El doctor Leonel Fernández dijo, cuando dio esas declaraciones, que las elecciones se ganan con votos, no con dinero. Sin embargo, la discusión es por el dinero. Fíjense bien, lo que se le dedica a los partidos políticos es el 0.25% de las recaudaciones tributarias.
0.25% en años no electorales y en años electorales el 0.50% de los ingresos fiscales. Entonces, se pudiera calcular, es posible que esos ingresos le den a los partidos entonces para repartir 1.000 millones de pesos en un año. Elegimos un número redondo para que se entienda bien. Si son 1.000 millones de pesos en un año, los dos que son mayoritarios, a los mayoritarios les toca repartirse a partes iguales el 80% de los ingresos tributarios. Y son 1.000 millones, hay 80 millones 800. que se reparten 800. entre el PRM y el PLD. 800 millones. 800, yo dije 80. 800 millones, 400 al PRM y 400 al PLD. Punto. Entonces, el 12% que haya obtenido de entre 1 y 4%, le toca entonces el 12% entre todos, ¿verdad? Hay que repartirlo a partes iguales. En este caso quedan 5 en esa categoría y son 120 millones, ¿verdad? El 12%. Para los 5, exacto. Para los 5. Tocan a 24 millones cada uno. Pero si la fuerza del pueblo hubiera... Para que nos hagamos una idea, esos son 2 millones de pesos mensuales para los chiquitos y 33 millones de pesos mensuales para los mayoritarios. Exacto. Ahora, si la fuerza del pueblo hubiera sido reconocida como mayoritario, ¿tú sabes cuánto iba a recibir? Los 800 millones iba a haber que repartirlo entre 3, ¿verdad? PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Si fuera así, ya no van a tener 400 millones cada uno de los dos que quedaron ahí, sino que al repartirlo entre 3 serían 226 millones cada uno. No, perdón, 266 millones cada uno. Entonces, para la Fuerza del Pueblo, la diferencia de estar o no en esa mayoría es que si está, tiene 266 millones al año y si no está, tiene 24 millones al año. ¿Tú sabes quiénes están felices con esa decisión? El PLD. El PLD está de plácemes y de risitas. Y yo creo que más que por lo que les toca a ellos, que ya ellos están acostumbrados a recibirlo, es por lo que no le toca a Leonel Fernández. Entonces, mira qué contradicción. Míralo en esa caricatura de Cristian Hernández. Pero mira cómo son las cosas de la vida. El PLD, que había objetado a Román Jaques para que presidiera la Junta Central Electoral, diciendo ellos que favorecían a Leonel Fernández, resulta que a quien ha favorecido más esta decisión es a ellos, porque su principal rival, además, no va a recibir el financiamiento de partido mayoritario. O sea, no es lo mismo Leonel con 2 millones mensuales que Leonel con 30 y pico de millones mensuales. Entonces, aunque él tiene algunos correligionarios muy colaboradores, ahí está Félix Bautista, ahí está Víctor Díaz Rúa, ahí está Diandino. Es decir que problema no debería tener de esa índole, ¿verdad que no? Sí, ahora, pero que además se caen los argumentos de parcialidad que había dicho el PLD que tenía el juez Román Jaques. Entonces, el PLD le había caído encima a Román Jaques. ¿Por qué? Porque lo presionaron, lo amenazaron, le quitaron la escolta, sencillamente porque no admitió una orden que le dio José Ramón Peralta para que tomara una decisión favorable a Miguel Vargas en el PRD. Y el hombre se resistió, cumplió con su deber, hizo lo que tenía que hacer. Y fue por eso que le cayeron encima. Sin embargo, ahora están celebrando y ahora están contentos con Román Jaques. Y al revés, Leonel, que los PLDistas decían que Román Jaques era para, como tú muy bien dijiste, era para complacer a Leonel, está que echa chispas. Pero lo que hay en eso, esa cantidad de dinero, eso ya Leonel adelantó que va a apelar primero ante la propia Junta y si no lo complace,
metiéndolo entre los no, mayoritarios. que no creo que lo complazcan. No lo creo tampoco. Entonces va a apelar, va a recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo y posiblemente, si hace falta, también ante el Tribunal Constitucional. Así que para saber el final de esta novela va a haber que esperar un tiempecito. Entonces, interesante que después de ser villano para el PLD, pasara a ser el villano para la Fuerza del Pueblo. Y lo cierto es que parece que sus decisiones, la de antes y la de ahora, fueron conforme al derecho. Así es, nosotros hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado estaremos con todos ustedes aquí en Telesistema 11 en esta misma semana. Hasta entonces.